Muy bien. Buenas tardes para todas, para todos. He iniciado la grabación en situ, en computadora, debido a que me indica que por problemas técnicos no se puede guardar aún en la nube, así que luego la pasaré al departamento de informática. Bueno, buenas tardes para todas, para todos. Estamos aquí en un conversatorio, en un espacio más que importante, más que relevante, de discusión, de diálogo, de aportes genuinos de argumentos en un contexto sociopolítico muy complejo de nuestro querido país y pensando en situ desde, para y por la universidad pública. En este caso, estamos frente a un webinar organizado por la Universidad Nacional de La Pampa en, más precisamente, el caso de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Tenemos aquí presentes al decano, Francisco Marul, y a la secretaria de Investigación y Posgrado, la doctora Lucía Colombato. Si les parece bien, Francisco y Lucía, les escuchamos unas breves palabras antes de dar inicio y darle la palabra a los autores. Sí, como no, gracias, Emanuel. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, aunque sea de manera virtual, a nuestra facultad. Es un enorme honor, bueno, poder eh, llevar adelante esta actividad que, como bien decía Emanuel, se trata de una actividad sumamente voy a utilizar la palabra urgente, porque me parece que es urgente debatir sobre estos temas, ¿no? Así que eh, muchas gracias a los expositores, a Edith Arbarelos, Eduardo Rinesi, a Carlos, muchas gracias por acompañarnos, es realmente un honor para nosotros contar con vuestra participación y permitirnos pensar juntos eh, por qué tenemos que en estos momentos de nuestro país ponernos a discutir estos temas, ¿no? Creo que eso es lo que a mí me surge en esta instancia. Hace un tiempo con Edith Alvarelo, intercambiando mensajes en nuestro rol de consejeros superiores de esta universidad, surgió un poco esta iniciativa de decir, eh, busquemos, exploremos los motivos, las razones de los vínculos entre la historia de nuestro país con la historia de la universidad, ¿no? Yo creo que mucho de eso hay en estos discursos que hoy estamos escuchando en contra de la universidad pública, porque la universidad pública, como ya dije en la otra jornada de esta actividad, no solo es un espacio de formación de profesionales, es un espacio de pensamiento, es un espacio de formación de pensamiento crítico. Y creo que ese, para mí, a mi criterio, es uno de los motivos por los cuales también la universidad es atacada. Se pretende neutralizar a la universidad pública. ¿Por qué? Por eso. Porque en ese aspecto molesta a ciertos sectores. Entonces creo que es muy importante que podamos debatir estos temas y que podamos intercambiar opiniones para fortalecer a la universidad pública. Creo que es uno de los consensos más amplios que tiene nuestra comunidad y bueno, pero esto hay que hacerlo evidente porque pareciera que no es tan evidente a partir de lo que se está escuchando. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y me interesaría escucharlos a ustedes. Lucía, si querés agregar algo a esta mínima introducción. Nada, simplemente saludarles, agradecer, agradecer la participación de del público presente, digamos, y también de los expositores, de Edith especialmente, que además ha tenido un rol fundamental, digamos, como docente, pero también como secretaria de investigación y posgrado, fortaleciendo esa dimensión tan importante de esta facultad. Y bueno, es súper interesante que podamos encontrarnos quienes venimos de otros espacios, también de otras universidades, como el caso de Eduardo y Carlos, para fortalecer también los lazos entre las universidades públicas, bueno, frente a estos ataques que estamos sufriendo. Así que bueno, los dejo hacia Manuel, hacia las presentaciones. Bueno, muchísimas gracias, Francisco y Lucía, por
la inauguración de esta segunda sesión de nuestro webinar relativo a la defensa o a la construcción de argumentos de defensa de la universidad pública, laica, gratuita, de calidad. Voy a presentar brevemente una especie de brief de currículum de los expositores y expositoras a los fines de que luego pasemos a sus presentaciones. Me tomaré el atrevimiento, como corresponde, de hacerlo primero de nuestra profesora de nuestra Casa de Altos Estudios, como es la profesora Alvarelos, que es profesora consulta de la UNLEPAM, así también especializada en evaluación y magíster en Historia Económica y de las Políticas Económicas por la UBA. Ha ocupado cargos docentes, así también cargos de gestión y de consultoría. Integra la coordinación de diversas carreras de posgrado, entre ellas la especialidad en Derechos Humanos. Dirige, codirige y ha dirigido tesis, becarios y becarias de distintos organismos de investigación, ciencia y técnica acreditados, y así también goza de las más altas categorías de investigación en el programa de incentivos. Así también contamos hoy con la participación del profesor Carlos Escliar, quien es investigador principal del Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina, así como del área de educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, Argentina. Es doctor en fonología, así también ha estudiado en el Consejo Nacional de Investigaciones de Italia y Barcelona. Es doctor honoris causa por la UNCUYO y trabaja en el área de educación de Flaxo. Actualmente está coordinando diversos cursos de posgrado en estas temáticas, especialmente relevante a los fines de lo que hoy conversamos, las pedagogías de la diferencia, ¿sí? O las escrituras, la creatividad humana y la comunicación, y ha publicado diversos artículos y libros, tanto académicos, científicos como divulgatorios. Así también nos acompaña el profesor Eduardo Rinesi, quien es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Ciencias Sociales por Flaxo, doctor en Filosofía por la USP de San Pablo, Brasil, y profesor titular de Política de la Universidad Nacional General Sarmiento, ¿sí? Donde también se ha desempeñado como rector en el periodo 2010-2014. En la obra de Eduardo encontramos distintas preocupaciones como la cuestión democrática, republicana, universitaria, que se trasladan en sus artículos, libros, capítulos de libros, distinguiendo, por ejemplo, lo que refiere al libro Política y Tragedia del 2005 o ¿Qué cosa? La cosa pública del 2021. Bueno, hechas las presentaciones formales del caso, si les parece bien, le cedemos la palabra a la profesora Alvarelos, agradeciendo a todos y todas su participación, y luego hacemos un breve espacio de comentarios para pasar a los siguientes expositores. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Les tengo que pedir disculpas, yo creo que tengo que ser muy breve porque tuve ayer un problemita, tuve que ser intervenida quirúrgicamente de una muela, así que no tengo un caramelo, sino que tengo la cara hinchada, pero no quería perderme acompañarlos en estos encuentros que, como dijo Francisco, realmente son muy, muy importantes. Así que, ante todo, muchísimas gracias, mi agradecimiento al decano Francisco Marul, a su secretaria Lucía Colombato, secretaria de Investigación y Posgrado, porque realmente para mí es una satisfacción enorme que me hayan incluido en en estos encuentros en los cuales hay expositores excelentes. Espero poder estar muy cerca de ellos. Les agradezco a los que estuvieron la semana pasada, que realmente fueron muy interesantes. Les agradezco a los que vendrán después de mí. El tema que me habían asignado para el día de hoy es el de hacer referencia, aunque sea brevemente, a la historia y evolución de nuestra Universidad Nacional de La Pampa y dentro de ella a nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Sin embargo, yo me quiero permitir, como hizo alusión recién Francisco, para hacer un repaso muy breve sobre la motivación que nos llevó a realizar estos encuentros. Efectivamente, hace unas semanas, el Consejo Superior de nuestra universidad, por unanimidad, aprobó la Declaración 01 de defensa de de la educación pública. En los considerandos de esa declaración, y rescato muy simple dos nada más, se ratificó que tal y como lo define su estatuto, la Universidad Nacional de La Pampa es
prescindente, me voy a permitir leerlo, prescindente en materia ideológica, política y religiosa, pero no se desentiende de los hechos y procesos sociales, políticos e ideológicos. Y luego, en un considerando, al que también hizo referencia la semana pasada el doctor Rossetti, esta declaración ratifica, es decir, los principios de gratuidad y de equidad en la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Y ya en sus artículos, en la declaración, en su artículo segundo, ratificando precisamente este artículo 75 de la Constitución Nacional, eh, dice textualmente, reafirmar el rol de la universidad pública, que la universidad pública tiene en el cumplimiento del mandato constitucional de que el Estado Nacional provea lo conducente al desarrollo humano, a la investigación y desarrollo científico y tecnológico, y de que garantice los principios de gratuidad y de equidad de la educación pública estatal, la autonomía y la autarquía de las universidades nacionales. Y en su artículo tercero nos insta a que convoquemos, a que nos reunamos, precisamente como estamos hoy, para discutir y también para sensibilizar sobre un tema tan significativo, tan delicado y de tanto valor para la sociedad como es la educación pública y sobre todo gratuita y contenedora de todos. Es decir, si bien no fue un mandato explícito, fue una manera de ponernos en debate sobre ese tema y acá estamos tratando de valorizar, recrear y revalorizar lo que es la educación pública, gratuita, de calidad, de acceso abierto a toda la comunidad y sin distinción de sexo, ni de religión, ni ideológica, ni política. Eso es nuestra postura y por eso la queremos defender. Sí, lo sentimos todos y queremos unirnos para defenderla. En ese sentido, como dijo Francisco, yo manifesté por correo cuando empezó a suceder esto, yo, ¿qué estamos discutiendo? Si hace un siglo y medio casi, se aprobó una ley de educación común, la ley 1420, que la aprobó precisamente un gobierno liberal en 1884 sobre educación común y que realmente es para destacarla, es para traerla, aunque ya haya, por supuesto, perdido en vigencia. Bueno, a Francisco le pareció que era un buen disparador y acá estamos. Así que me voy a permitir, aunque sea brevemente, sin pretender que esto sea un análisis de la norma, hacer algunas pequeñas referencias sobre esa ley 1420 que marcó la educación común de nuestro país por nada menos ni nada más que por una centuria. Por supuesto, era de aplicación en todo el país, pero sobre todo para los territorios nacionales. Muy pronto detrás de ella vino la ley 1532, en la que La Pampa obtuvo casi los límites que hoy tiene como gobernación o como territorio nacional, y allí se aplicaba esta ley 1420. Era una ley que en sus contenidos tenía acceso a todos los niños a la educación allí donde estuvieran, incluida obligatoriedad para los niños de 6 a 14 años, incluía las condiciones de mixta y de laica hace un siglo y medio, y realmente es de mucho valor, por lo que prefiero leerlo textualmente, su artículo 5. Dice, la obligación escolar supone la existencia de la escuela pública, gratuita,
al alcance de todos los niños de educación de edad escolar. Con ese objetivo, cada vecindario de 1.000 a 1.500 habitantes en las ciudades o de 300 a 500 en las colonias y territorios constituirá un distrito militar con derecho, por lo menos, a una escuela pública donde se dé en toda su extensión la enseñanza primaria que esta ley establece. Esto decía esa ley 1420. Hoy todavía estamos acá discutiendo sobre esos temas. Es más, la garantizaba para las poblaciones rurales dispersas con educación ambulante, con escuelas ambulantes. Y todavía, como era un tiempo de grandes inmigraciones en nuestro país, es decir, había la posibilidad de instalar escuelas para adultos en regimientos, en talleres de fábricas, allí donde hubiera un número de adultos que así lo necesitaran. Y todavía algo que hoy creemos que es muy actual, son los jardines de infante. Es decir, también incluía esta ley la existencia de los jardines de infante en aquellas ciudades donde su población lo permitiera. Sin embargo, y ahora quiero ser autorreferencial, cuando yo era niña, y de eso hace ya bastante tiempo, yo vivía en un pueblo muy pequeño, hoy la ciudad de Toay, y en nuestra escuela número 5 ya teníamos lo que entonces le llamábamos el preescolar, que no era obligatorio para los niños de 5 años. En definitiva, eran escuelas públicas, mixtas, laicas, gratuitas y contenedoras de toda la niñez, fuera cual fuera su condición, y hoy sigue siendo de la misma manera a pesar de las modificaciones y ampliaciones que el tiempo le impuso a esta norma. Por supuesto, debía tener las modificaciones, pero recién surgió esa modificación en forma bastante importante en 1993, una ley que introducía ciertas reformas que no prosperaron. Por lo tanto, en el 2006, esta ley fue cambiada por la ley de educación actual, que es contenedora, incluye los distintos tramos de la educación. Sin embargo, mantiene todos aquellos principios de los que estuvimos hablando hasta este momento: de gratuidad, contención, apertura, laica, mixta, obligatoria para los niños. De modo que la educación con esos principios no está en discusión o no debiera estar en discusión en nuestro país. Y en la misma orientación que la ley vigente de educación de la Nación, está la ley de educación superior universitaria, en la que estamos insertos en esta universidad. Así que bien hecho este recorrido, voy a retomar el tema que me habían atribuido, que es efectivamente el de esta universidad pública. La Universidad de La Pampa nació en 1958 por el decreto 1644 del 4 de septiembre de ese año, por el interventor, el doctor Ismael Amit, que luego fue gobernador electo en la provincia, que creó la Universidad de La Pampa en jurisdicción provincial y con sede en la ciudad de Santa Rosa. Es decir, apenas 7 años de que se lograra alcanzar algo que se había reivindicado durante medio siglo, que era la autonomía de La Pampa, lograda en 1951, apenas 7 años después ya teníamos una universidad en plena organización. Nuestra provincia le dio importancia a la educación superior. Tenía un objetivo muy expreso, era el de abocarse a los estudios y desarrollos de conocimientos que respondieran
a la solución de problemas regionales de la provincia de La Pampa y de su entorno de influencia. Y para poder cumplir este objetivo tan importante, se creaban dentro de la universidad 2 facultades. La Facultad de Agronomía, que emitiría el título de ingeniero agrónomo, y la Facultad de Ciencias Económicas, que otorgaría el título de contador público. Estas 2 facultades, que empezaron en 1959 a funcionar, tuvieron mucho éxito en sus inscripciones, no solo dentro de la provincia, sino que abarcó una zona muy amplia del oeste de Buenos Aires, del sur de Córdoba, del sur de San Luis, de Mendoza. Por lo tanto, empezó a tener un reconocimiento muy bueno, y esto lo llevó a una estabilización y a una necesidad de ir buscando nuevos logros, y entre esos logros, uno difícil, fue el de alcanzar la nacionalización. Por fin, el 12 de abril de 1973, por ley 20.275, esta universidad pasó de llamarse Universidad de La Pampa a Universidad Nacional de La Pampa. Es decir, estamos en este momento transitando los 65 años de creación de nuestra universidad y los 50 años de su nacionalización. 2 conquistas de la educación pública superior muy importante dentro de este pequeño ámbito que es nuestra provincia de La Pampa. Por supuesto, la universidad siguió creciendo, porque es un sistema de vigencias, y las vigencias, una institución es un sistema de vigencias, y las vigencias deben mantenerse, deben actualizarse, deben ayornarse de acuerdo a los cambios que se van produciendo en la comunidad que la contiene. Entonces, nuestra universidad de esa manera fue creciendo, y hoy cuenta ya con 7 facultades y 2 colegios secundarios, más allá de otros programas abarcativos como es el programa en territorio. A las facultades de Ciencias Económicas y a la Facultad de Agronomía se le sumaron en Pico la Facultad de Veterinaria, de Ciencias Veterinarias, y la Facultad de Ingeniería. 2 facultades que para la zona de General Pico eran muy importantes en la época en que se crearon. Primero, porque es un espacio de actividad rural muy importante, lo sigue siendo, y porque florecía en Pico la actividad industrial con muchísima fuerza en esa época. También en Santa Rosa tuvo necesidad de nuevas facultades, y así, por ejemplo, el antiguo Instituto de Formadores de Docentes Secundarios pasó a ser la Facultad de Ciencias Humanas, que luego también amplió sus actividades a la ciudad de General Pico. Y la otra facultad, que hace bastante que tenemos, en Santa Rosa, es la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y para completar las 7, este año, en una asamblea universitaria convocada en abril, se creó la Facultad de Ciencias de la Salud, y todas ellas, aún la que está en organización, a sus carreras originarias han ido sumando nuevas carreras, ya sean tecnicaturas, preuniversitarias o de grado, y también de posgrado, para dar respuesta a las necesidades de especializaciones que van teniendo nuestros graduados. Así que también este año, como dije, 2 colegios secundarios, también este año
ya teníamos desde hace muchos años el Colegio Secundario en Santa Rosa, dependiente de la Facultad de Ciencias Humanas, y este año se logró el traspaso del Colegio Agropecuario de Realicó a la órbita de la Facultad de Veterinaria. Bien. Dicho todo esto muy rápidamente sobre nuestra universidad, paso a hacer una pequeña historia entonces dentro de ella de nuestra propia facultad. Nuestra facultad, que como habíamos dicho, fue una de las dos primeras, empezó a funcionar en nuestra provincia, sumó en 1996 la carrera de abogacía. Esta carrera en sus primeros años tuvo una inscripción altísima con estudiantes de muy distintas edades, lo que dio la pauta de las grandes expectativas que había despertado su creación. Hoy, por suerte, podemos estar muy contentos porque en el 2020 fue muy satisfactoriamente acreditada. Por lo tanto, vemos que en muy pocos años se ha afianzado muchísimo dentro de la universidad. Con ella, entonces, nuestra Facultad de Ciencias Económicas pasó a ser Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, que es el nombre que tiene actualmente dentro de nuestra Universidad Nacional de La Pampa. Pero como hay mucha actividad dentro de la facultad, ella siguió creciendo y en el 2014 todavía se creó dentro de nuestra facultad la carrera de licenciatura en administración con orientación en emprendedurismo, con la cual sumamos 3 carreras de grado. Pero a ella se le suman una buena cantidad de tecnicaturas, no las voy a nombrar a todas porque seguro que me olvido alguna porque estamos siempre creando alguna, y se dictó por 2 promociones la carrera de escribanía y además tenemos ya un número bastante elevado de posgrados. Hasta ahora nuestros posgrados eran tecnicaturas, tenemos especializaciones y tenemos maestrías. Por supuesto, tanto las especializaciones como las maestrías, todas están perfectamente acreditadas y en funcionamiento. Pero este año hemos ido más lejos y se presentaron para su acreditación 2 carreras de doctorado interinstitucionales, una de Ciencias Económicas y una de Derecho. Aprovecho para felicitar a la gestión por la reciente acreditación por parte de CONIAU de la carrera del doctorado en Derecho, que se dictará en conjunto de nuestra facultad con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro y con el Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur. Bueno, dicho esto, ya me he extendido demasiado porque les dije que me duele bastante la boca. No quiero ahondar más en detalles, solo quiero resumirlo puesto en unas pocas palabras. Todo esto que acabo de historiar, pero muy superficialmente, es el resultado del trabajo cotidiano de una universidad pública que busca cada día las mejores formas de brindar la mayor excelencia que nuestros educandos, nuestros estudiantes se merecen. En definitiva, la educación es un derecho no negociable y el Estado tiene la obligación de brindarla, porque sin educación no hay posibilidad de desarrollo ni personal ni social. En esta Universidad Nacional de La Pampa, hace 65 años que estamos generación tras generación tratando de generar conocimientos en cumplimiento de aquel mandato originario
de ser un aporte de soluciones para las problemáticas regionales y también para el progreso de nuestra provincia. Muchísimas gracias por haberme escuchado y perdón porque necesitaba ser lo más breve posible. Bueno, muchas gracias, Edith, por tu presentación, tus comentarios, tus palabras y este raconto histórico bien interesante de elementos. Antes de darle la palabra al querido profesor Eduardo Rinesi, creo que hay algunos puntos ahí de conexión, seguramente en la presentación de Eduardo, que tienen que ver con esta cuestión de la historia y los conceptos que se van presentando al calor de estas fraguas institucionales, ¿no? Van surgiendo estas palabras como liberalismo, Estado de Derecho, democracia, y son bien importantes porque forman parte del ABC, los usos semánticos de mayor recorrido hoy, ¿no? En los medios de comunicación, y quizás hay usos semánticos que intentan desprestigiar a estos términos. Bien importante esto que se presentaba acerca de las implicancias de distintas normas y las perspectivas, ¿no? Liberales y otras perspectivas de la época. Y bueno, quizás esto nos sirva también para distinguir entre liberalismos, libertarianismos, republicanismos, etc. Si les parece bien, le damos la palabra al profesor Rinesi, que por motivos de conectividad nos ha pedido eh, presentarse brevemente y luego pasamos a comentarios. Muchas gracias, Emanuel. ¿Se escucha bien, che? Bueno, Sí, se escucha muy bien. esperemos que la conexión se mantenga y no nos obligue a grandes malabarismos. Muchas gracias, che, por la invitación. Es siempre una alegría. Muchas gracias. Ahora se lo escucha un poco cortado, profesor. No sé si ustedes lo pueden escuchar bien, Eduardo, yo lo estoy escuchando un poquito cortado. Al decano, una alegría con Carlos. A ver, durante la pandemia aprendimos esto, que si uno retira su cara, se escucha mejor su voz, para escándalo de todos los lectores de Merleau-Ponty, que durante años aprendieron que sin cara la voz no dice gran cosa, pero las tecnologías son así, refutan a los filósofos más importantes del siglo pasado. Bueno, vamos entonces a ver si sin cara... Hola, Carlos. Sí, que se digo escucha que bien, así se profesor. bien, pero con la cara se pierde completamente el sonido. Bueno. Entonces vamos a ver si así, sin imagen, de todos modos les aseguro que no se pierden una gran imagen. Podemos decir algunas cosas, aunque sea medio rápido, porque tampoco quiero que esto sea incómodo para todo el mundo y después lo escuchamos todos a Carlos. No, pero querría empezar por donde terminó Edith, que me parece que es un lugar muy interesante para empezar y al mismo tiempo para tratar de complejizar un poquito la idea bajo la cual somos convocados a esta conversación. Edith terminaba su presentación diciendo el derecho a la educación en todos los niveles, desde la educación más básica hasta la educación superior, es un principio irrenunciable. Y eso, en efecto, es una cosa extraordinaria, es una cosa muy importante, pero sobre todo cuando nos concentramos en el nivel de la educación superior, es una cosa francamente sorprendente y revolucionaria. Nos hemos acostumbrado, de tanto repetirlo a lo largo de los últimos años, a la idea, que no es una idea, ni es un principio, ni es un valor abstracto. Hoy es, entre otras cosas, un postulado establecido en una ley positiva de la nación de cumplimiento obligatorio, es decir, no es una materia opinable o algo que podría pensar alguien más o menos sin consecuencias. Es impresionantemente importante, digo, que podamos pensar y que hayamos podido legislar en la Argentina en el sentido de pensar a la educación superior, tradicionalmente el más elitista, el más
exclusivo y el más excluyente y el más jerárquico de los niveles educativos como un derecho humano universal. Eso, por mucho que nos acostumbremos a repetirlo, tenemos que tener conciencia de que es una novedad muy grande, que es un principio establecido en una ley que nos diferencia significativamente de la enorme mayoría de los países del mundo, lo cual, lejos de invitarnos a revisar el asunto, a preguntarnos, che, ¿no será que nosotros somos los que estamos equivocados? Muy por el contrario, debe llevarnos a sostener este principio con la mayor fuerza. Y es un principio que en realidad recién pudimos empezar a formular entrados los procesos de democratización social, cultural, política y educativa que tuvieron lugar en buena parte de los países de América Latina en los 3 primeros lustros de este siglo XXI. Quiero decir, la idea de que la educación superior, la idea más específicamente de que la universidad, institución tradicionalmente elitista de nuestros sistemas educativos, pudiera ser pensada como un derecho universal, era una idea absolutamente extraña, incluso para las perspectivas más avanzadas y más democráticas del pensamiento social y educativo de todo el siglo pasado. Ni siquiera esos movimientos de fuerte renovación y democratización de la vida universitaria, que fueron el 18 cordobés o el 68 parisino, tuvieron la ocurrencia de imaginar que la universidad debiera pensarse como una institución encargada de garantizar un derecho humano universal. Democratizaron fuertemente las relaciones internas dentro de la universidad, democratizaron fuertemente la relación entre la universidad y los grandes movimientos sociales y sobre todo el movimiento obrero. Tanto el 18 cordobés como el 68 parisino tuvieron una fuerte impronta obrerista que a veces tiende a olvidarse en ciertas reconstrucciones de uno y otro de esos importantes acontecimientos, pero a ninguno de los dos movimientos se les ocurrió pensar que la universidad debía ser pensada como un derecho. Eso se formuló por primera vez en América Latina en la importantísima Conferencia Regional de Educación Superior de Cartagena de Indias en el año 2008. La declaración que produce esa conferencia es absolutamente revolucionaria e importantísima, y se establecen allí 3 principios fundamentales en el primer artículo de esa declaración, que es que la educación superior es un bien público y social, esto es, no una mercancía comprable y vendible en el mercado, y esto no necesito subrayar la enorme importancia que tiene en el contexto de las actuales discusiones, es un derecho humano universal que debe poder ser, en efecto, una posibilidad cierta y efectiva para todo el mundo, y es por eso una responsabilidad de los estados. Los estados tienen que estar allí velando por la posibilidad cierta y efectiva de vigencia de ese derecho humano universal, que es, de acuerdo a esa declaración, la educación superior. Ese principio establecido por la Declaración de Cartagena del 2008 empezó a formar parte del plexo normativo argentino solo 7 años después. Es decir, fue muy rápido el proceso de transformación de un principio Profesor, se lo escucha nuevamente cortado. Aquí, no sé de ustedes, pero yo, sí, como indica Gina, yo tampoco puedo escuchar bien lo que está diciendo el profesor Reinesi. Ah, quizás Eduardo, si te puedes reconectar. una
ley positiva. Ahora directamente no lo veo en pantalla. Ahí, a ver si tenemos suerte. Eduardo, vemos tu nombre en cuadro, pero Hola, ¿ahí me escuchan? ahí sí, escuchamos hasta el punto en que señalabas la positivización de la norma. Bueno, a ver si podemos avanzar un poquito y te propongo lo siguiente, Manuel, si la cosa se complica para no volverlos locos a ustedes y para que esto no sea un sufrimiento para me Nuevamente, cortás, seguimos con Carlos, si aquí vuelve no tiene sentido insistir en condiciones tan desfavorables. No, lo que me parece importante entonces es que podamos pensar hoy en la Argentina el derecho a la educación superior como un derecho efectivo que está legislado, que está normado en una ley positiva de la nación, que por otro lado no lo formula como una declaración vacía de contenidos, sino que explicita con mucha claridad en qué consiste ese derecho a la educación superior y dice expresamente que las universidades no pueden tomar exámenes de ingreso y no pueden cobrar aranceles por ofrecer sus cursos de grado. Por los derechos no se paga y en las instituciones educativas a la gente no se la selecciona, se le enseña. Esos dos principios que los que ya no somos tan jóvenes recordamos que eran las banderas que levantaba el movimiento estudiantil al final de la última dictadura, ¿no? No a los exámenes de ingreso, no a los aranceles universitarios. Hoy, en efecto, tienen forma de principios legalmente establecidos. Eso es muy importante. Resulta casi escandaloso que 40 años después haya que seguir explicando y haya que seguir discutiendo con muchos amigos y compañeros la absoluta importancia de estos dos principios fundamentales. No se puede cobrar por dar cursos de grado y no se puede seleccionar a la gente porque a la gente lo que hay que hacer es enseñarle. Y eso tiene una gran cantidad de consecuencias respecto a los modos en los que hacemos o en los que tenemos que hacer las cosas en las universidades. En otras ocasiones, incluso la última vez que tuve la alegría de visitarlos por ahí, conversamos un poco sobre eso. Yo aquí querría por eso, y para ir rápido, puesto que la conexión es débil y todo lo demás, me gustaría dar un saltito en el argumento para no pensar el derecho a la educación superior apenas como el derecho de los muchachos y de las chicas que tocan a la puerta de nuestras universidades en busca de un destino profesional. Porque como decía hace un momento Francisco, el decano, las universidades no son solamente instituciones que forman profesionales, son instituciones que forman profesionales y eso es fundamental, pero son además instituciones que investigan y que ponen a circular el conocimiento que producen de muchos modos. Y por otro lado, porque el derecho a la educación superior que aquí estamos tratando de pensar, me parece que no debe ser pensado apenas como un derecho individual de los ciudadanos y de las ciudadanas, no debe ser pensado apenas como un derecho individual de los y las jóvenes que vienen a nuestras aulas en busca de un destino profesional, científico, académico, sino que es también un perfecto ejemplo de ese tipo de derechos que nos gusta pensar como derechos colectivos del pueblo, como el derecho a la salud, que tampoco es apenas un derecho de los individuos, de los ciudadanos, de las ciudadanas, sino también un derecho colectivo del pueblo, y sobre eso hemos tenido ocasión de aprender mucho y de discutir mucho durante los recientes meses más bravos de la pandemia que nos cambió tan dramáticamente la vida, y en lo que tuvimos muchas ocasiones para reflexionar acerca de que el derecho a la salud no es solamente un derecho de cada individuo, de cada ciudadano, de cada ciudadana a quien el Estado tiene que cuidar, como solía decir en sus discursos de aquellos meses el presidente Fernández, sino que es también un derecho colectivo del pueblo en su conjunto que debe ser garantizado a través de los mecanismos
más adecuados. Entonces, me gustaría pensar en relación con el derecho a la educación y específicamente a la educación superior, lo que quiere decir pensar ese derecho como un derecho colectivo del pueblo. Y voy a tratar de decirlo muy rápido para evitarnos. Digo rápido lo siguiente. Me parece que pensar a la educación superior como un derecho colectivo del pueblo significa, cuando se mira a la tarea formativa de las universidades, sostener que el pueblo, que entre otras cosas, garpando sus impuestos, sostiene el trabajo que hacemos en las universidades, tiene que tener el derecho a recibir de esas universidades a las que sostiene los profesionales que ese pueblo necesita para su desarrollo, para su bienestar, para su felicidad, para su progreso. Por supuesto que esto se dice fácil y hay que pensarlo con toda la complejidad que tiene. No es fácil determinar con claridad cuáles son los profesionales que un pueblo necesita, y por supuesto que a ese verbo necesitar hay que pensarlo lejos de cualquier utilitarismo. Pero en todo caso me interesa dejar sentado el principio de que cuando la universidad forma profesionales, no está garantizándole apenas a esos jóvenes a los que forma como profesionales un mejor futuro laboral, una mejor perspectiva para su vida individual, sino que le está dando al pueblo en su conjunto los profesionales que ese pueblo necesita para realizarse, para desarrollarse, ¿no? Digo esto porque con mucha frecuencia el modo fuertemente individualista que tenemos de pensar los derechos en general y el derecho a la educación superior en particular hace muy verosímil en ciertos discursos la retórica de que allí donde nosotros hablamos de derecho, debería hablarse más bien de irritantes privilegios que tienen algunos a los que el Estado, y entonces vienen los políticos con los que estamos discutiendo para decir, ¿y por qué debería el Estado, ¿no?, gratuitamente y con el dinero que todo el mundo aporta para eso, les mejora las condiciones individuales de competencia en el mundo laboral? Y no es eso lo que hace la universidad. Si la universidad, al formar profesionales, lo que estuviera haciendo fuera mejorar las condiciones en la lucha por la vida de algunos individuos, y alguien podría decir, che, ese es un privilegio muy irritante que tienen esos algunos individuos. Es necesario por eso sostener que el derecho que la universidad garantiza cuando forma profesionales no es solo el derecho de ese profesional que está siendo formado, es el derecho del pueblo que gracias al trabajo de la universidad va a tener los mejores profesionales que ese pueblo necesita para su desarrollo y para su realización. Pero además, decíamos, la universidad no forma solamente profesionales, la universidad produce conocimiento y lo pone a circular de los modos más diversos, interactuando con la opinión pública, interactuando con las organizaciones sociales, políticas, culturales, gremiales, religiosas, barriales, e interactuando con los distintos niveles y agencias del Estado, con las que por supuesto que la universidad tiene que interactuar allí donde es solicitada por ese Estado para mejorar la calidad de las políticas públicas, para mejorar la calidad de la evaluación de esas políticas públicas. En todas esas conversaciones, en todas esas discusiones, los conocimientos que produce la universidad tienen un papel fundamental para la democratización de la vida social y política. Un autor del que en alguna ocasión hemos conversado allí personalmente en Santa Rosa, un filósofo alemán contemporáneo que se llama Jürgen Habermas, dice por ahí en un libro precioso que una sociedad democrática es aquella que promueve el diálogo en todas direcciones entre los habitantes de los tres vértices del triángulo que componen los que gobiernan, los que saben, digamos, y pongámosle a ese los que saben unas prudentes comillas de ironía, en todo caso, los miembros del
sistema científico, tecnológico, universitario, los que estudiamos, los que producimos conocimientos que tienen que entrar en diálogo con los gobiernos de los estados, y tercer vértice de este triángulo, la opinión pública, ¿no? Organizada, movilizada, ilustrada y crítica de las naciones. Las universidades tienen la obligación, porque en eso consiste su garantía del derecho colectivo del pueblo a recibir los beneficios de su trabajo. La universidad tiene la obligación de dialogar tanto con el gobierno democrático del Estado como con la opinión pública a través de los más diversos mecanismos que la propia universidad tiene que ser competente para imaginar, a través de el uso correcto de una lengua en condiciones de interpelar a esa opinión pública. Lo digo rápido porque el tema es enorme, pero no puede ser que con todos los conocimientos importantísimos que producimos en nuestras universidades, los resultados de nuestras investigaciones terminen circulando en papers anodinos que son después publicados por la Very Important Anthropological Review de Oklahoma, escritos en inglés con abstracts y keywords que no sirven para nada, que no lee ni el loro, porque eso da más puntos en el Ridiculum Vitae. Si queremos jugar el juego de los prestigios académicos, está muy bien, no es un juego mucho más ridículo que otros que también jugamos, pero tenemos que aprender a hablar adicionalmente el correcto castellano en el que conversar con nuestros conciudadanos, con sus organizaciones, con la vida política, cultural de nuestros pueblos, con la opinión pública a la que tenemos la obligación de servir. Yo diría, para redondear, y aprovechando que hace como 3 minutos seguidos que creo que me están escuchando sin interrupciones, y mira, justo en este momento que digo esto, vuelve la luz. Aquí se hizo la luz en mi casa. Pero termino diciendo esto. Me parece que además de preguntarnos, como nos hemos venido preguntando todos estos años, desde el 2008 y desde el 2015, cómo deben hacer las políticas públicas, las políticas institucionales y cómo debemos hacer nosotros mismos en nuestro trabajo en la universidad para garantizar el derecho de cada flaco y de cada flaca que toca las puertas de nuestras instituciones para convertirse en un universitario, además de seguir preguntándonoslo todo el tiempo y de tratar de responder esta pregunta mejor que lo venimos haciendo hasta el momento, tenemos que preguntarnos por cómo garantizamos ese otro derecho a la educación superior, que es el derecho colectivo del pueblo a recibir de la universidad los mejores profesionales que ese pueblo necesita y el mejor conocimiento que ese pueblo y las instituciones democráticas de su gobierno necesitan para mejorar la puntería de sus discusiones, para mejorar la calidad de sus políticas. Algo de eso también aprendimos en la pandemia. Yo creo que la pandemia, que nos enseñó tantas cosas, también nos enseñó el lugar muy relevante que pueden tener nuestras universidades, nuestros universitarios, nuestros grupos de investigación universitaria en el debate público y en el asesoramiento y en la evaluación de las políticas públicas. Durante los meses más bravos de la pandemia escuchábamos con enorme interés y aprendíamos un montón de los colegas que aparecían en los medios, que escribían artículos en los diarios, que iban a la televisión con sus saberes propiamente universitarios a fin de mejorar el nivel de las discusiones públicas, y el Estado, el gobierno del Estado, aprovechó también muchísimo las capacidades investigativas de las universidades, que debo decir con mucho orgullo que estuvieron a la altura de las circunstancias. El gobierno convocó, el Estado Nacional convocó a través de incontables mecanismos a las universidades para estar allí con sus saberes, con sus investigaciones, con sus capacidades, y las universidades estuvimos allí. ¿Pudimos haberlo hecho mejor? Con toda seguridad pudimos haberlo hecho mejor, pero me parece que aprendimos un camino que creo que tenemos que seguir andando. Creo que lo peor que podría pasarnos terminada la emergencia de la pandemia sería suponer que aquí no pasó nada y que cada uno puede seguir haciendo su Ridiculum Vitae y que cada uno puede seguir publicando sus papers y haciendo sus carreras individuales en la universidad. No tenemos derecho a eso, y no tenemos derecho, sobre todo cuando tenemos una derecha enloquecida que
está dispuesta a sostener que los derechos que laboriosamente hemos conquistado en relación con el sistema educativo en general y universitario en particular son privilegios, ¿no?, irritantes de una élite o de una casta, ¿no?, a la que no hay por qué seguir sosteniendo. Tenemos que ser capaces de mostrar y demostrarnos que lo que estamos haciendo en las universidades no es defender los derechos individuales de los miembros de ninguna casta, sino defender el derecho colectivo del pueblo a tener los mejores profesionales, los mejores conocimientos, las mejores condiciones para que los gobiernos lleven adelante políticas bien informadas. Me parece que ese es el gran desafío que tenemos por delante, mirando lo que nuestras universidades pueden hacer en relación con nuestros gobiernos y con las discusiones que se dan en el seno de nuestros pueblos, y un capítulo aparte que no tenemos, que todo lo que las universidades tienen que poder hacer en el planeta, empezando por las de los países hermanos de América Latina, ¿no?, para avanzar en investigaciones comunes sobre los problemas también comunes que enfrentamos. Me parece que hay así muchas cosas para pensar, de modo que lo dejo dicho apenas así muy rápido. Espero que en medio de todas las dificultades algo se haya podido escuchar. Y después, en todo caso, la seguimos. Veo ahora si me desconecto de los datos y si me paso a la conexión estable de la casa para poder escucharlo sin dificultades a Carlos. ¿Ah? Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por tu valiosa presentación. Bueno, en cada una de las presentaciones voy tomando apuntes de algunas palabras claves para conducir el debate hacia la próxima presentación y después al final abrimos un debate más común o conjunto. La noción de opinión pública, ¿sí?, lo relevante que refiere esta noción, la construcción también de la idea de democracia que hace Eduardo acerca de una democracia más dialógica, más discursiva o deliberativa en el seno de una universidad, la universidad como un espacio para poder construir argumentos, para poder hacer circular el conocimiento, y así también refiere a un concepto que me parece que, estando en una facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, es bien valioso referirnos. La titulación del webinar es la educación universitaria como elemento público, laico, de calidad. Yo diría que en la presentación de Eduardo da un paso a más y señala a la educación pública, específicamente en este tenor universitario, como una cosa común, ¿no?, como una res comunes omnium, como las pensaban los romanos. Es decir, como aquellas cosas comunes que ni siquiera podrían ser afectadas por el Estado. Entonces creo que allí un punto bien central acerca de las cosas comunes de compartir y la perspectiva democrática de la universidad. Bueno, habiendo hecho estos comentarios y estas anotaciones, espero que Eduardo ya esté conectándose debidamente desde su casa. Le vamos a dar la palabra al querido profesor Carlos Escliar, a quien hemos tenido el placer de leer, escuchar, entender y pensar en muchos cursos universitarios de formación de formadores y profesores, y hoy tenemos el placer aquí de tener. Carlos. Creo que está muteado su micrófono. Ahí. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Es que tengo cierta timidez cuando se trata de estas transmisiones y estos primeros planos. Me gustaría tener los problemas que tuvo Eduardo para transmitir radialmente mis humildes puntos de vista, sumándome a Edith y al propio Eduardo, quien me ha dejado en un umbral complejo, difícil de progresar, digamos, de ir más allá. Tal vez yo pueda ir más acá de lo que él ha planteado, estando terriblemente de acuerdo y al mismo tiempo terriblemente tenso por el tiempo que vivimos. Creo que me toca hablar también desde una perspectiva de investigador del CONICET, y además con una larga travesía por los institutos de formación docente, que son los escenarios donde más transito, donde siento que lo poco, mucho que escribo, no como paper, sino como intentando conversar,
llega de una manera curiosa y desde agosto, particularmente sitúo ese momento, desde agosto no he hecho más que recorrer el país y la región, creando esas comunidades de conversación para justamente comprender lo incomprensible o agregar elementos a una conversación que está muy reñida, muy tensa, repito, es muy tensa, y una especie de creencia en el aleccionamiento de los más adultos hacia los más jóvenes y una precaución de los jóvenes a esa actitud de proferir una lección. Yo creo que ahí hay una de las dificultades más grandes de ese desencuentro generacional, para pensar algunas cuestiones educativas del momento. Yo, de una forma austera, quiero dividir esta presentación y con el efecto de haber escuchado, ¿no? Porque creo que no se trata de conservar lo que quería decir a rajatabla, sino justamente sumarme a una conversación. Quiero dividir de una forma austera en dos pasos esta invitación que agradezco tanto de una universidad a la que he visitado algunas veces. La primera tiene que ver con detenerme en algo que mi compañero dijo sobre el derecho y situarme justamente en un problema que es la relación que se pueda tener o no entre la racionalidad jurídica y la racionalidad neoliberal actual. Me parece que ahí hay una sensación, una situación que no terminamos por desentrañar a propósito de cuánto puede avanzar una racionalidad jurídica, cuánto es suficiente una racionalidad jurídica de afirmación de derechos que, como bien explicó Eduardo, son comunitarios, son colectivos, no se trata de derechos individuales, pero cuánto asemella una racionalidad neoliberal en la subjetividad para esa relectura de la racionalidad jurídica. En fin, creo que es algo que de modo contemporáneo está hoy en el centro del debate, ¿verdad? Es decir, toda la afirmación de derechos y las subjetividades neoliberales compiten de alguna manera en un escenario bastante incomprensible o bastante indescifrable. Yo creo que no cometería un error, aunque no soy historiador, si me sitúo allá por la década de los 30, de los 40, cuando se crea una escuela en Alemania llamada el ordoliberalismo, que hace una mutación profunda en la comprensión de el Estado o de lo que podría llamarse las relaciones del Estado con la economía o con la economía social del mercado, porque me parece que ahí se rompe una tradición que, si no hago un salto demasiado largo, eh, ayuda a comprender gran parte de la tarea universitaria y gran parte de lo que hacemos los educadores y las educadoras, que es proceder a la desnaturalización de lo que se consideran procesos sociales naturales, ¿no? Digamos, la educación siempre ha enfrentado, no solo ha criticado, sino que ha creado mecanismos de desnaturalización, como actualmente lo son el conocimiento del cuidado del mundo, el conocimiento de la educación sexual, que no hacen más que mostrar un proceso de desnaturalización de un entendimiento de un mundo natural completamente artificial, quiero decir, ¿no? ¿Y por qué digo que se rompe una tradición? Porque introducen ahí la idea de competencia que es común al mercado, es común al Estado y es común a la educación, introducen esa idea de competencia como una forma de organización, es decir, como una racionalidad, que ya no se puede extraer del laissez-faire, de aquello que llamábamos el dejar hacer, el dejar pasar, porque ellos decían, afirmaban, que no se puede, cuando uno deduce de ese dejar hacer, de ese dejar pasar natural, significa que todavía está cautivado por la ingenuidad naturalista, ¿no? Es decir, el hecho de considerar que el mercado
ya se lo defina por intercambio o por competencia, es de todas formas una suerte de dato de la naturaleza, ¿no? Y en los hechos yo creo que hay que pensar este concepto de competencia como esa unidad que nos alerta de cuánto se ha infiltrado este pensamiento que ya no es natural, digamos que ya no se organiza de forma natural, sino que es productivo. Es un hecho que no está en la naturaleza, sino que se la ha convertido en una esencia, ¿no? En un eidos filosófico, claramente. Y es un principio que además es un principio que requiere de una formalización y de alguna manera de un juego formal entre desigualdades. Yo es aquí donde me quiero instalar porque creo que se ha interpretado la desigualdad como un efecto residual de la mala praxis de políticas de igualdad y creo que lo que hay que pensar es que estamos asistiendo a la necesidad de una producción de desigualdades por parte de esta no naturalización del neoliberalismo, justamente para insertar de una manera a veces sutil y a veces brutal la idea de competencia, ¿no? Ya enseguida voy a retomar esta idea de cómo el artificio, la producción de la desigualdad, ya no la desigualdad que queda porque no se ha cumplido un proceso de igualdad pleno y masivo, sino el necesitar la desigualdad para instalar la idea de competencia. Esto me parece que es una de las profundas transformaciones a las que asistimos y que no me parece menor como necesidad exploratoria, entender que ya no hay desigualdad solo porque las políticas de igualdad no han afectado a la mayoría de una población, sino porque hay una contracorriente de una fuerza arrolladora que quiere la desigualdad para lograr individuos competentes o por lo menos para crear la subjetividad de individuos competentes. Por eso creo que se trata de un fenómeno gubernamental, ya no es un fenómeno aislado, ya no es un fenómeno económico, sino que justamente lo que corre peligro o lo que está allí como un peligro es ese arte de gobernar creando desigualdades para instalar la necesidad de una pura competitividad individual y por lo tanto ya no en un juego del mercado, digamos, sino valiéndose del Estado para acompañar este proceso, ¿no? Yo quiero recordar que esa idea de competencia había sido señalada anteriormente por Foucault en un texto donde dice que la competencia solo puede aparecer si es producida por una gubernamentalidad activa, ¿no? Y yo creo que, y aquí pongo un dato más personal, me tocó este mismo año ser evaluador de una tesis doctoral europea, lo que es raro en general, digamos, lo que es raro ser convocado para algo así, pero que tenía que ver con los efectos de esta primer conjunto de ideas de la creación de la desigualdad, del fenómeno de la competencia en la educación superior, donde justamente podríamos tomarlo, y yo lo tomé así, como una literatura futurista para nosotros, ¿no? Es decir, leí aquella tesis donde se marcaba la realidad de una universidad europea cimentada en la competencia y en la competitividad, y lo tomé exactamente como una alerta del peligro hacia donde nos podrían conducir esta suerte de irracionalidad de este ordoliberalismo vernáculo, digamos, para llamarlo de alguna manera. Y en esa tesis se decía que ya se conocía bien los efectos de esa idea, de ese artificio de la desigualdad y de la competencia, porque todo estaría dirigido, según tengo leído, a alcanzar, y esto lo señaló Eduardo recién, un mejor posicionamiento competitivo, una mayor capitalización de nosotros mismos. Una mayor capitalización de nosotros mismos, porque casi todo lo que se está haciendo tiene que ver con la inversión personal.
porque para competir activamente en un escenario tan precario y cambiante como es la universidad, el sujeto se convierte en empresario de sí, tiene que invertir a cada momento en sí mismo y de maneras totalmente diversas y muy ramificadas. Y voy a mencionar algunas, ya que Eduardo mencionó el Ridiculum y los papers, pero por ejemplo, la idea de capacitación constante es una idea entrañable para la competencia. La idea de estar haciendo cursos, seminarios, guiados además por el enseguecimiento de lo nuevo, es decir, por la novedad, el aprendizaje de idiomas, la publicación en revistas de alto impacto, porque la cuestión sería enviar todo el tiempo señales de actividad, de una actividad que, de ser posible, fuese frenética e ininterrumpida, ¿no? Entonces aquí lo que entra en crisis es desde ya la idea de conocimiento, de saber, la idea de experiencia, la idea de experimentar, la idea de curiosear, la idea del conocimiento en su relación con lo público, porque de alguna manera se opone la competencia a la idea, por ejemplo, de estudio, que es una de las ideas más desprestigiadas por la competencia creada en los ámbitos universitarios. Es decir, no hay tiempo para estudiar, el estudio como forma de vida desaparece, porque daría sentido a la existencia, porque plantearía preguntas trascendentes, porque no puede surgir de una íntima necesidad, y por lo tanto es incapaz de darle sentido a la existencia concreta. Yo creo que ahí podríamos dejar en un primer umbral uno de los dilemas, a mi modo de ver, trascendentales, que es la lógica de cómo en una sociedad del conocimiento lo que menos importa es el conocimiento, ¿no? Y digamos, en una sociedad del conocimiento lo que parece más importar es la carrera del conocimiento, la carrera como competencia, y por lo tanto, desde ya su utilitarismo, su provecho individual, no detenerse, y desde ya esto es individualista, exitista, y plantearía un problema a propósito de la tensión manifiesta que hay hoy en la formación docente, pero en la formación en general, sobre el dilema entre preparar, que es una de las imágenes más antiguas de la educación, a la imagen del crear comunidad, que también es una imagen antiquísima del educar, que siempre han estado históricamente en una relación compleja, inestable, pero también armónica, y hoy claramente la impronta o la idea o la imagen del preparar ha encapsulado la idea del educar en su interior. Lo que antes podía ser al revés, digamos, que el educar tenga la posibilidad de imaginar una preparación, hoy es la preparación la que encapsula la idea de educación, ¿no? Entonces yo, desde ya, uno podría hacer aquí la famosa 5 tesis sobre el neoliberalismo para que entendamos cómo ha procedido, que a diferencia del liberalismo clásico es una construcción, que crea un vínculo histórico totalmente novedoso entre lo económico y lo político, que no puede ser interpretado como una expansión del poder estatal, sino por el contrario, como una retracción y una disminución, que no puede ser entendido como un proyecto de reforma social, sino que al contrario lo que hace es neutralizar las diferencias y homogeniza la conducta de los individuos. Y por último, yo diría, es completamente una reinterpretación social en términos de capital humano, es decir, lo humano se ha vuelto capital humano. Yo aquí creo que se instala el segundo debate, si ustedes me permiten. Está claro que no se trata tanto de homogeneizar todo como si se tratara de mercado, sino al contrario, lo que se está planteando es una variedad y una diversidad de la subjetividad empresarial, digamos, apoyada en las industrias de la información, en las industrias del entretenimiento, en las industrias tecnológicas, que le han planteado incluso el dilema a la educación en todos sus niveles durante la pandemia,
sobre si nos teníamos que parecer a ellas, a esas industrias, o más bien nuestro planteo tendría que ser cómo nos dejamos de parecer a las industrias de la información, a las industrias del entretenimiento y a las industrias tecnológicas, es decir, claramente afirmar que la educación superior no es una industria de la información, no es una industria del entretenimiento y no es una industria tecnológica, sumando, por lo tanto, también a lo que Eduardo acaba de decir, que no es pura preparación profesional, que es una relación con el conocimiento que busca en lo público su diseminación. Ahora, me parece que está muy clara la diferencia entre educación pública y esta educación de mercado y de competencia que se están planteando, pero hay una especie de subjetividad incluso entre los profesores y las profesoras, que si todo tiene que ver con la inserción en el mercado, si todo tiene que ver con la inserción en la empresa, ya lo que hay que enseñar no es el contenido de los saberes, no es la relación con el saber, sino la utilidad profesional que esté en relación con las exigencias requeridas por ese mundo económico. Y hay una fórmula muy sencilla para que quienes enseñamos caigamos en la trampa de esta cultura de la empresa, que es la idea de proyecto, es la idea que justamente es sobre la que las empresas modernas se basan para construir la competitividad, y esta idea de proyecto o de realización de un proyecto es la que la OCDE, por ejemplo, expresa permanentemente como la clave educativa, ¿no? Es decir, una empresa puede ser cualquier forma de operación o de proyecto y no solo un asunto comercial, ¿no? Y me parece que ahí la pregunta es si los fines y el sentido de la educación pueden colocarse fuera de la educación misma. Esta es una de las preguntas que a mí más me perturba, más me trastorna, es decir, si hay una exterioridad en la finalidad de la educación que esté por fuera, que sea extranjera a la educación misma. Porque eso querrá decir entonces que la decisión de a qué se dedica la educación o está tomada al interior de las comunidades educativas con sus autonomías, sus libertades, o está tomada por estas industrias que acabamos de mencionar. Y entonces creo que es una pregunta que nos deja también en la orilla de un problema central. Está claro que yo no estoy debatiendo moralmente que las ideas que trato de plantear son superiores a otras ideas, sino que esto es una decisión del individuo a la colectividad, de lo privado a lo público, y que además tiene que ver con efectos profundos ético-políticos. Solo voy a marcar 4 elementos más y me callo para abrir la conversación, el debate. Empecé de alguna manera planteándome que si hay algo que tenemos que criticar de nuestra sostenida, férrea, permanente batalla a favor de la igualdad, es que quizá ya no esté funcionando la idea de igualdad como promesa, ya no esté funcionando la idea de igualdad como utopía, o que no alcanza la formulación de la idea de igualdad si no está alterada en el presente, es decir, si no empezamos a imaginar una idea de igualdad en el aquí y el ahora, porque la idea de desigualdad, repito, está ramificada hoy o multiplicada entre los efectos residuales de esas políticas deseantes y deseosas de la igualdad, pero no cumplidas, y la fuerza arrolladora de una producción de desigualdades a los efectos de hacer que los individuos traten de empezar desde el nacimiento su carrera. Pero inmediatamente planteo el dilema de que la educación hoy se enfrenta a esta tensión entre dedicarse a la preparación de una manera ya desnuda, sin remedio, descarnada, entregar la educación a la preparación, o
y o pensar que la educación siempre ha tenido que ver con la construcción de una comunidad. Yo lo he tratado de expresar de una manera muy simple, pero nuestros deseos de que las nuevas generaciones hagan un mundo mejor necesitan de una comunidad previa que pueda sostener esa conversación, ese pensamiento, esa lectura a propósito de qué significa un mundo mejor. Si nuestra generación abandona esa comunidad, es muy difícil que ese deseo se exprese en prácticas pedagógicas consistentes. Por otro lado, plantearse de inmediato si la función educativa consiste en darle continuidad al mundo tal como el mundo está, si simplemente aceptamos que el mundo tiene esta fuerza arrolladora y no podemos hacer nada, creo que nuestra tarea queda completamente desvirtuada y vamos a ser rápidamente reemplazados no por la inteligencia artificial, sino por el ejército de coachings que azotan nuestra vida personal desde que nos levantamos hasta que nos dormimos y más todavía durante el sueño. Por lo tanto, creo que tenemos que recuperar ese carácter interruptor de la educación, interrumpir cada vez que se naturaliza el horror, cada vez que se naturaliza la violencia, cada vez que se naturaliza el odio, cada vez que se naturaliza la nueva tecnología como la única tecnología. Planteo también, y es una pregunta que ayer nos hacíamos en un instituto de formación docente, si no será que también hay un síntoma fundamental y un problema álgido en el propio concepto de aprender, porque hoy los medios juegan en contra de la educación pública porque se dice que allí no se aprende, o porque allí no se tiene educación o la educación que se debería tener, porque están sobreentendiendo que el aprender hoy significa ser competente, quitándole al aprender, por supuesto, todo su coloración de saber, de conocer, de experimentar. Insisto entonces que esa idea de que vivimos en una sociedad del conocimiento no es sino una retórica malvada, malévola, y que quizás haya que recuperar finalmente aquella idea de lo común que alguna vez planteó Hannah Arendt en La condición humana, y que, si me permiten, termino con ello, que es sobre el mundo común, ese mundo en el que nos adentramos al nacer y dejamos al morir, ese mundo común que trasciende nuestro tiempo, tanto hacia el pasado como hacia el futuro. Es lo que tenemos en común no solo con nuestros contemporáneos, sino también con quienes estuvieron antes y con los que vendrán después de nosotros. Pero tal mundo común solo puede sobrevivir al paso de las generaciones en la medida que aparezca en público. Y esto creo que es lo que quiero subrayar finalmente. Si eso común no aparece en público, desaparecerá. Muchas gracias, perdón por el énfasis, perdón por la tensión y el desorden, pero creo que es propio de este momento. Muchísimas gracias, Carlos, por tu valiosísima presentación. He tomado nota de algunas palabras claves como para continuar el debate o pasar la ronda de debate, preguntas o comentarios. Bueno, esto que recién mencionabas acerca de la idea de construcción de lo común, también la noción de la meta o la idea externa, la exterioridad, ¿no? Como esta perspectiva, esta girita, si se quiere, de los fines educativos, y también cómo paradójicamente esto va con lo que supuestamente promovemos acerca de perspectivas constructivistas o co-constructivistas, ¿no? Que implican que adentro de una misma comunidad se determinan estos fines. Y así también me recordaba, mientras presentabas esta idea de hablar del pueblo, de la ciudadanía y la comunidad, lo que señala Wendy Brown, ¿no? En El pueblo sin atributos, acerca de cómo existe ya una construcción de un nuevo orden liberalismo que va hacia la construcción ya de un homo economicus, sino de un homo deudor, ¿no? De un ciudadano deudor, ¿no? Deudor, por ejemplo, de contenidos, deudor de likes, de presentaciones, de manifestaciones, ¿no? Que bueno, que como bien decías, perviven los sueños, ¿no? Perdón, Sí, pero, y pido disculpas a mis compañeros también de mesa, el final de esta torpe presentación tendría que ser una discusión acerca
de la mía, de lo que yo tenía pensado, registrado, y me olvidé. Pero ya que te escuché, Manuel, quiero disputarle a la palabra tener un sentido distinto del que se está planteando hoy, que está difundido masivamente, y va en consonancia con Wendy Brown, por supuesto, acerca de que no, en un mundo de desposeimiento, la exigencia de tener algo y en algunos estudios que hemos hecho sobre la vida de la gente, sobre la vida estudiosa, sobre la vida escolar, sobre la vida formativa, esa sensación de no haber tenido es fundamental, no haber tenido. ¿Y qué podrá querer decir tener de otra manera que no sea propiedad privada, amarrar, ser solo propiedad, ser solo provecho individual? Y quizás también la expresión tener educación deba ser debatida profundamente. Muy importante. Bueno, muchas gracias, Carlos, por esta aclaración. Y bueno, les escuchamos a todas, a todos los que quieran participar, sea por el chat o aquí en el vivo, abriendo micrófono. Si quieren hacer alguna pregunta, comentario, participación o intercambio entre los colegas del panel también. Como diría un profesor amigo, no todos a la vez. Pero bueno, de mi parte agradecer, por supuesto, a las expositoras, expositores. Creo que es bien importante lo que se va señalando aquí. Genera contenido bien complementario, bien profundo, relevante a lo que vimos también en la primera sesión. Y bueno, y tengo anotado aquí también esto de la insistencia en el espacio común, ¿no? La construcción de una ciudadanía o de un perfil político común, ¿no? Como el acto de intervenir en el plano educativo como un acto político en sí también, ¿no? Un acto de construcción de ciudadanía política. Creo que un poco atravesaba estas cuestiones. Por último, hago tiempo para quien quiera levantar la mano y participar, también la relevancia de las periodizaciones, ¿no? Discutir los verbos, las adjetivaciones también, pero las periodizaciones, ¿no? Esta lógica de que no es casualidad para nada, no es algo caprichoso que en determinados momentos, por ejemplo, señalaba Carlos, Eduardo o Edith, surgen determinadas normas positivizadas en un sentido u otro, ¿no? Existe un contexto internacional más rico de contenido que marca un poco, ¿no? la lógica de esa semántica que produce la educación. Bueno, les escucho. Si quieren participar, levantar la mano, preguntar. Sí, Micaela, te escucho. Bueno, buenas tardes de nuevo y bueno, un placer compartir estos momentos con grosos como Eduardo, como Carlos, bueno, Edith, por supuesto, y simplemente muy rústico lo mío, pero volver un poco a cómo comenzaba Edith su alocución, refiriendo al estatuto de nuestra universidad, de lo que tiene que ver con el rol social de la universidad y con esto de que las universidades no están desentendidas de los contextos sociales en los que se desarrollan, ¿no? Y ella traía esta noción de las instituciones como sistema de vigencias. Creo que hay hoy un gran consenso y celebro la convocatoria de esta reunión en torno a la defensa de la universidad pública y de la educación superior pública gratuita, no arancelada y con las características que ha asumido desde la reforma de 1918. Y bueno, son estos contextos que nos llaman a revalorizar, a defender, a unirnos, a nuevamente establecer refundar estos sistemas de vigencia que deben guiar nuestra labor y situados en los lugares en los que transitamos por la universidad. Y la educación superior como derecho humano, un bien público y social, como decía Eduardo, y este compromiso nuestro de visibilizar permanentemente en las aulas, con nuestros estudiantes, con esto de esta suerte de privilegiados, que nosotros tenemos que combatir ese concepto de privilegio de quienes llegamos y transitamos por la universidad,
desnudar estas desigualdades que imperan en la comunidad y que nosotros como profesionales tenemos que ser personas socialmente comprometidas para revertir esas desigualdades que son cada vez más estructurales y transversales, lamentablemente en nuestro país y en la región, por supuesto. Así que gracias, muy agradecida. Muchas gracias, Micaela, por tu participación. Ahí vemos que se reconectó nuevamente la profesora Alvarelos. Comentaba por el chat, ahí te vemos bien, Edith. Y bueno, ¿alguna otra pregunta aquí por el chat o en el vivo? Si quieren efectuar, aprovechar este momento. Y si no, vamos cerrando la segunda sesión del día de hoy del web. Buenas tardes. Uf, ¿Qué tal? te escuchamos, Carlos. No, simplemente como una pregunta que me hago volviendo a esto de la vida escolar y que tiene que ver con qué sucede con la construcción de la ciudadanía política, porque yo no creo que, o creo que hay un deseo de jóvenes de un mundo mejor y más justo, pero también para eso creo que se necesitan como ciertas herramientas, ¿no? Como es identificar candidatos o corrientes o lo que fuese que apuestan a lo común y lo que no. Y bueno, entonces un poco me pregunto por eso. Bueno, muchas gracias, Carla, por tu participación. Es bien importante pensar en cómo la representatividad de estas ideas de una perspectiva, si se quiere, más amplia, de un perfil más teórico de la educación, que tiene que ver más con la pedagogía, también tienen que ver y mucho con las plataformas educativas que se proponen en prácticas representativas concretas. No estamos hablando de cuestiones abstractas, sino que estamos conversando sobre cosas bien concretas que deciden partidas presupuestarias, la existencia o no de una escuela en un determinado lugar, los fines por los cuales debiera de crearse una institución o no. Ahí la vemos a Edith también pidiendo la palabra. Yo quería retomar un poquito las exposiciones, les agradezco muchísimo. Bueno, todas las veces que escucha estas exposiciones aprende algo nuevo o refresca otras cosas. Y esto de que no solamente nosotros tenemos que impartir conocimientos que son para un graduado, sino que es para un graduado que va a insertarse en una comunidad que lo necesita, que va a contribuir en algo. Y yo digo, la universidad fue cambiando con el tiempo en ese sentido, y por eso tiene hoy 3 áreas que debe cumplir con la misma intensidad y con la misma importancia. Es decir, no solamente el sistema académico, sino que tiene que ser investigación con transferencia, que no vale la pena para guardarla o publicarla ya lejos, como se mencionó, pero también la extensión, que es muy rica en cuanto a esto que no solamente llevamos conocimiento, sino que absorbemos conocimientos desde afuera, que, es decir, no todo tiene que salir desde adentro, sino que adentro podemos reelaborar conocimientos en función de las experiencias de lo cotidiano del pueblo en el que se inserta cada una de nuestras instituciones. Y me parece muy, muy importante eso de rescatar de que, es decir, no es la institución en sí misma formadora, sino que es la institución formadora dentro de un pueblo que está contribuyendo a esa formación. Muchas gracias por las exposiciones muy ricas, por cierto. Muchas gracias, Edith, por tus palabras. Bueno, le consultamos entonces a Eduardo y Carlos si quieren agregar algo en función de las intervenciones recientes para completar. 2 palabritas, Emanuel. No, todo muy interesante y me parece que hay para seguir charlando un montón, ¿no? Pero me gustaría decir una cosita sobre lo último que dijo Carlos y una cosita sobre lo último que dijo Edith. A mí me parece que se va volviendo evidente la dificultad que tenemos, ciertamente en el sistema educativo, desde luego, pero me parece que más allá de él también,
para encontrar discursos, prácticas, modos de habitar las instituciones asociados a la reconstrucción de la idea misma de lo común, ¿no? de esa comunidad a la que hacía referencia Carlos, que por supuesto que es una comunidad entre los vivos y es también una comunidad con aquellos que ya no están y con aquellos que todavía no han llegado. Ese modo de estar en el tiempo de la comunidad está asociado a la idea misma, a lo que dice la idea misma de cultura, ¿no? Cultura supone el culto de los muertos, supone el culto de lo que pasó, supone una relación con aquellos que han pasado, y cultura es también la acción de cultivar, ¿no? De cultivar la tierra, en principio, para dar de comer a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y ese verbo cultivar es interesante lo que le ha pasado, porque empezó para indicar la acción de cultivar la tierra para nuestros hijos, y a poco de andar empezó a indicar la acción de cultivar a nuestros hijos, ¿no? A los que queremos cultos, ¿no? Que queremos que nuestros amigos nos digan, che, qué cultos que son tus pibes, ¿no? Entonces, la idea de cultura supone una relación con el pasado, con el culto del pasado, supone la idea de cultivo del futuro, supone una relación en el tiempo, que es ese tiempo largo de los que estamos, de los que ya no están, de los que todavía no están, al que se refería Carlos, en el que hay que pensar lo común, la comunidad. Una comunidad que me parece que hoy enfrenta la enorme fuerza de una cantidad de fuerzas centrífugas que hacen muy complicado pensarlo. No estoy diciendo nada que no forme parte de nuestras conversaciones cotidianas, quiero decir, ¿no? Lo común se nos desvanece entre las manos. Cuando uno piensa la cosa, pensando en la Argentina, que es lo que más conoce, pero también yendo más allá de la Argentina, me parece que esa pérdida de una idea fuerte de comunidad está asociada también a transformaciones estructurales de nuestra vida social, ¿no? Cada vez más atomizada, cada vez más fragmentada, cada vez más astillada. Estoy usando a propósito palabras que han circulado mucho por la literatura sociológica. Yo diría desde los años de la salida de la dictadura, ¿no? Hasta la actualidad. Me acuerdo del muy importante artículo a mitad de los años 80 de Juan Villarreal, en que Juan Villarreal decía que la sociedad argentina había sido una sociedad muy heterogénea por arriba, pero muy homogénea por abajo hasta el 75-76, y había salido en el 83 dada vuelta, muy homogénea y consolidada por arriba, y muy heterogénea, fragmentada, astillada por abajo. Y ese astillamiento por abajo de la sociedad, esa fragmentación, esa individualización, esa atomización, no ha hecho más que profundizarse desde entonces. Las investigaciones de nuestra amiga Maristela Svampa, ¿no? Sobre las transformaciones de la estructura social argentina durante los 90, ella es la que usa la expresión identidades astilladas para referirse a ese mundo hecho de astillas, hecho de fragmentos a fines de los 90, y posiblemente hoy más todavía que entonces. Entonces, ¿qué idea de lo común es posible reconstruir en ese contexto? Ahí me parece que hay algo para pensar. Y yo pensaba, y digo esto rápido y ya me callo, pero en relación con lo de Carlos, que me parece que enuncia una obsesión que tenemos todos en estos días argentinos, ¿no? Que es pensar las formas de lo común en un mundo que, si no encuentra el modo de pensar esas formas de lo común, efectivamente se ve rendido a los discursos más espeluznantes y más repugnantes acerca de la competencia interindividual, acerca del sálvese quien pueda, acerca de sacar al otro del camino a los codazos, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿cómo reconstruir una forma de lo común que al mismo tiempo no sea ingenua y no desconozca la circunstancia efectiva de que las fuerzas dominantes en el mundo nos tiran hacia las redes del ring y no nos llevan hacia el centro del ring, ¿no? Sobre eso me resultó muy interesante uno de los capítulos de un libro precioso de reciente aparición de nuestro amigo Luciano Noceto, que es un muy interesante politólogo, que acaba de escribir un libro que está muy bien, se llama
la vida pública de las palabras y trabaja con 7 palabras, desde una perspectiva de teoría política, digamos, 7 palabras de nuestro lenguaje corriente, y una de esas palabras es la palabra patriotismo, ¿no? Y piensa las formas posibles del patriotismo en un mundo donde, en efecto, cualquier sentido más o menos fuerte de lo que decíamos cuando decíamos patria alguna vez, ¿no? Se ve muy debilitado. Y entonces yo pensaba, ¿qué formas de pensar lo común, qué formas de pensar la comunidad, qué formas de pensar la patria en un mundo que nos atomiza, nos pulveriza? Y ahí me acordé de 3, y digo esto muy rápido, solo como un apuntecito, como una idea. Pensaba en 3 frases o en 3 ideas. Una es la del viejo Alfonsín en sus actos del año 83. Alfonsín yo creo que tenía una clara conciencia de las características de la sociedad con la que se encontraba a la salida de la dictadura, y al mismo tiempo que era capaz de pronunciar un discurso mirando a la sociedad en su conjunto y al futuro, ¿no? Y retomando lo que decía Carlos, los que todavía no están, porque, ¿no? Alfonsín, ¿se acuerdan ustedes? Recordaba a los hombres que hicieron la organización nacional y después decía, y nuestros nietos nos van a honrar como nosotros, ¿no? Entonces, me parece que allí había como una cosa en el tiempo, y al mismo tiempo que el tipo estaba diciendo un discurso que en general eran discursos muy buenos, era un gran orador, Alfonsín, se daba cuenta que algunos estaba desmayando allí porque le había agarrado un sofoco de calor en medio del acto, y dijo, un médico a la derecha, y todo el mundo empezó a aplaudir, ¿no? Y había allí algo interesante, y yo creo que el gallego debe haber dicho, che, estuve bien, la gente aplaudió, mañana lo voy a decir de nuevo. Y al acto del día siguiente vio que otro se estaba desmayando a la izquierda y pidió un médico a la izquierda. Y una vez a mí Leopoldo Moró me dijo, y si nadie se caía del calor, me tiraba yo, se tiraba el cote, se tiraba el changui para darle el pie y que el tipo hiciera su chiste de campaña. Pero lo cierto es que ese chiste de campaña era un chiste muy interesante, porque revelaba, me parece, la rara virtud de alguien que al mismo tiempo que podía enunciar un programa para una comunidad, un programa para una patria, un programa para un país que tenía sus fundadores y que tenía sus herederos, podía estar atento, ¿no?, al bienestar de cada una de las ovejas del rebaño, ¿no? Y yo creo que eso era lo que se ponderaba en esos aplausos que solían acompañar esa especie de chiste de campaña de Alfonsín, que veo después vinculado con la más hermosa frase, me parece a mí, que haya salido de la experiencia de 12 años y medio de kirchnerismo en los años que siguieron, que es la frase, la patria es el otro, ¿no? Que me parece que dice algo de este orden también. Si hay la posibilidad de pensar algo del orden de lo común, algo del orden de la comunidad, algo del orden de la patria, eso no está por encima ni en otro lugar que la preocupación, ¿no?, por la salud de este, por la educación de aquel otro, porque este no tiene una computadora, entonces se la vamos a tener que dar a través de algún programa de gobierno, ¿no? Del un médico a la derecha, a la patria es el otro, y de ahí, última escala de esta rápida historia, la atención que puso en los meses más bravos de la pandemia en sus discursos el actual presidente de la Argentina, que yo creo que del mismo modo que en su momento Néstor Kirchner mostró tener un oído muy sensible a las primicias que traían a la vida política y al lenguaje político las voces del movimiento social y político más dinámico de fines del siglo pasado, que fue el movimiento piquetero, creo que el presidente que tenemos mostró tener un oído muy atento a las primicias que traía el más importante movimiento social y político de este siglo XXI en la Argentina, desde aquel lapsus precioso, ¿no?, de volveremos para ser mujeres o volvimos para ser mujeres, a la idea de cuidado, que me parece que son los feminismos y el movimiento de mujeres los que traen al centro de el discurso político, y que era una idea que estaba muy presente en los discursos del presidente Fernández en los meses más bravos de la pandemia. Un Estado que te cuida, un Estado que cuida a los individuos, ¿no? Hasta Rita Segato estaba chocha y hay que tener chocha a Rita Segato, ¿no? Estaba contentísima con Alberto Fernández, decía, un Estado maternal. Bueno, había allí, me parece, algo de la idea de pensar lo común bajo la forma del cuidado de lo singular, ¿no? Y me parece que algo de eso deberíamos ser capaces de pensar en nuestras instituciones educativas, en nuestros discursos públicos, en nuestra vida colectiva en general.
cómo reponemos una idea de lo común, una idea de la comunidad, en una sociedad que está desbaratada, en una sociedad que está desvencijada, ¿no? ¿Qué modos de pensar hoy, ¿no? Esa idea tan linda de que la patria es el otro, ¿no? Y termino diciendo una cosa brevísima en relación con la última observación de Edith, respecto a que ese derecho, entendido como derecho colectivo, como derecho social, como derecho comunitario a las instituciones de educación superior, a las universidades en particular, solo se puede realizar a través de un diálogo que tiene que ser muy fluido y muy permanente entre las propias universidades y la vida social de sus territorios, ¿no? En general nos gusta usar la metáfora de la sociedad, las universidades de puertas abiertas. Y cuando decimos universidades de puertas abiertas, solemos hacer este gestito con la mano como indicando el movimiento de unas puertas que se abren hacia afuera para dejarnos a nosotros universitarios salir al mundo munidos de nuestros presuntos saberes y de nuestras presuntas capacidades que el mundo también presuntamente necesitaría. Y me parece más interesante pensar la idea, que me parece que insinuaba Edith, de una universidad de puertas abiertas hacia adentro para que sea el mundo, con sus necesidades, con sus conflictos, con sus tensiones, ¿no? En ese sentido, quizás habría que desplazarse de la idea de extensión universitaria a la idea de intención universitaria, pero intención con S, en el sentido de meter adentro de la universidad las tensiones del mundo y enriquecer de ese modo la universidad y volverla más democrática en su diálogo con los territorios, ¿no? Bueno, estas dos cositas para decir algo respecto a las últimas provocaciones tan interesantes de Carlos y de Edith. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Carlos, te escuchamos. Creo que está en mute. Digo, qué feo que suena que sean las últimas palabras o mis últimas palabras. Espero que no sean ni las últimas palabras de Edith, ni las de Eduardo, ni las mías. Solo voy a retomar una cosita y para despedirnos, supongo, y que la conversación tome el curso que tenga que tomar, que efectivamente esa reinterpretación de lo común al interior de las comunidades educativas es la clave. Estoy completamente de acuerdo con lo que expresó Eduardo y quiero recordar que incluso antes de las redes sociales, incluso antes de lo otro que produce fragmentación, individualismo, productividad, deseo de agravio o de agradar, etc., alguien decía que cómo se iba a construir lo público si el aquí y el ahora estaban completamente, abismalmente separados. Es decir, si vamos a vivir en sociedades de ahoras permanentes, pero sin territorio. Y me parece que eso anunciaba un principio de destrucción de lo común y de lo público, pero también quizás expresaba un deseo de volver a reunir el aquí y el ahora permanentemente, ¿no? Entender que las instituciones son esos lugares del aquí y del ahora. Y no estoy hablando del aquí y el ahora estrecho, mezquino, estoy hablando de estar presentes en el presente, ¿no? Que es una de las tareas más nobles y más difíciles del educador, estar presentes en el presente. O sea que una de las cuestiones para lo común sería cómo reconstruimos el aquí y el ahora, el tiempo y el lugar, cómo lo volvemos a configurar. Y lo otro que se preanunciaba en la era de Internet era aquello de una suerte de sensibilidad más cercana a lo distante y más distante con lo cercano, ¿no? Esa ilusión de comunicabilidad que crea estas redes o Internet o esta educación a distancia inclusive, no es otra cosa que una pérdida del cuidado de lo cercano. Y por lo tanto creo que lo segundo que tiene que volver a articularse es cómo atendemos lo cercano sin descuidar lo lejano, porque hoy en realidad estamos cuidando lo lejano, descuidando lo cercano, ¿no? Está claro que venimos del imperio de los descuidos y que las políticas de los cuidados son muy variadas porque hay que cuidar no solo el nacimiento, sino también la narración, la biografía, hay que cuidar tantas cosas
proviniendo del imperio de los descuidos. Entonces, humildemente, me parece que ahí hay dos operaciones que desde hace años estoy intentando reconstruir con grupos y con circularidad de la palabra, que tienen que ver, repito, con reunir el aquí y el ahora y el estar atentos a lo cercano, que creo que es una buena definición de la idea del cuidado. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Si les parece bien, entonces vamos dando cierre a esta segunda sesión del webinar relativo a educación pública, gratuita, laica y de calidad. Bueno, para tomar estas últimas palabras en el sentido mejor de sus usos semánticos que enunciaba Carlos, creo que es bien importante partir de esta base en tono personal. Entonces, bueno, agradezco especialmente a mi compañera que está con mi pequeña en estos momentos para que podamos estar aquí conversando. Agradezco enormemente a la Universidad Pública, aquí tenemos al decano, a la secretaria, a nuestra profesora Edith Alvareros y a muchas otras y otros profesores. Les aseguro que para el nieto de un cartero, el nieto de un empleado de la CIAM y para el hijo de profesores que siempre transitó por las aulas públicas, es un enorme placer, un honor y un privilegio compartir con ustedes. Bueno, hasta la próxima y seguimos dialogando. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gran abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Suerte, che, una alegría.